Ya en la huella periodismo ciudadano, como te lo había dicho en la presentación, el objeto de esta noche es ser un poco profundo. Es como que estoy cansado de lo light, de lo superficial, lo light, lo frívolo, todo por arriba. Esta noche vamos a tener dos invitados y del mismo signo político, para que no haya polémica, porque quiero profundizar. Son personas que están íntimamente vinculadas al movimiento nacional justicialista, que trabajan con su líder político acá en Salta, que no es otro que Juan Manuel Urtubey, un hombre que a lo largo de este tiempo ha venido protagonizando sucesivas salidas en medios nacionales para identificar una posición política. A ver si se suena. Identificar una posición política. ¿A través de qué? De un diagnóstico. Esto lo dije en Twitter ya hace, no sé, un mes, lo reiteré esta semana. Creo que el hombre más lúcido que tiene hoy el peronismo a nivel nacional, no estamos hablando de Salta, pasamos el portezuelo, a nivel nacional, hoy es Urtubey. Ni siquiera es que Schiaretti, un hombre como Bordet, que a mí me parece un gran gobernador, un hombre moderno, con ideas de avanzada, preparado, capaz. Bordet, gobernador de Entre Ríos, habla varios idiomas. Ni siquiera Bordet ha podido sintetizar cuál es el problema del peronismo hoy. ¿Y por qué me interesa el problema del peronismo hoy? Y me interesa porque es probablemente el partido de mayor envergadura política de la Argentina, sin lugar a duda. Es el que tiene la responsabilidad de estar donde estamos hoy, en gran parte. Hace 70 años que viene jugando en la escena política. Nació en el año 43. Estamos en el año 2018 y todavía los peronistas están. Y cuando se pelean dice que se reproducen. Entonces Urtubey identificó que perdieron las elecciones y hay gente que todavía no se da cuenta. Identificó cuál es el rol protagónico que tiene que tener un partido de la envergadura política del justicialismo. ¿Qué responsabilidad se le puede asignar? No solamente porque fue gobierno, sino porque hoy es oposición. En un momento crucial para la Argentina, donde tiene que decir su futuro, si el gobierno de Macri sigue, no sigue, el respeto a la institucionalidad. ¿Sabe lo que es eso? Que dure 4 años en su mandato, que haya una vigencia plena de las instituciones republicanas en la Argentina. Por eso dijo el otro día Urtubey, voy a ser aliado de Macri hasta el último día en que él se vaya, porque antes para Urtubey está el país. Esa es una mirada moderna, que no la tenía ningún justicialista antes y menos un político. El político era el travieso, era pícaro, era sañudo, era un tipo que te ponía palos en la rueda, a eso estamos acostumbrados. Esta mirada que está mostrando Urtubey, moderna, de avanzada, de gente capaz, desprovista de egoísmos políticos, es propia de un líder del siglo XXI que comprende la realidad política desde otro ángulo, la mira, la interpreta y la baja a la realidad. Es un pragmático Urtubey. Eso para mí es lo que es Urtubey, es un pragmático. Y ahora quiere sumar, el gran problema de Urtubey no es un tipo, nadie es absolutamente perfecto. Y el problema de Urtubey es que ha identificado perfectamente los problemas, los ha diagnosticado con absoluta precisión, ha dicho qué hay que hacer con el justicialismo. Ahora, lo que no se dio cuenta es cómo. Si yo para hacer del justicialismo, renacer como partido político, refundar el justicialismo, voy más profundo todavía que Urtubey, no lo puedo hacer con Massa, el hombre más inconfiable de la política argentina, un oportunista de aquellos, por más que en algún momento de su vida el señor Massa haya sido peronista, pero tiene un pasado reciente que es K, al cual Urtubey le huye. ¿Sabes por qué le huye? Porque, como dice él no discute historia, discute el futuro. Si eso es cierto y no es solamente un eslogan, ¿por qué lo sienta Massa? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? En la noche me acompaña Moisés Sánchez, es licenciado en Economía, un hombre que como pocos conoce el paño político, ha sido asesor de distintos personajes de la política, incluyéndolo al propio Urtubey.
Luis Mendaña es el vicepresidente del Partido Justicialista, un hombre frontal, y que con ellos vamos a abordar en profundidad, por lo menos es el propósito, esta noche lo que se viene para la Argentina en el año 2019, para Salta en particular y para Urtubey en la intimidad. ¿Cómo les va? ¿Cómo se va? Bien, Jorge. Bien. Muchas gracias. Bueno, en esta pequeña síntesis que acabo de hacer está más o menos resumido lo que queremos hacer en la noche, ¿no? Yo no sé qué mirada tienen ustedes hoy, sucinta, breve, de la Argentina y cómo diagnosticó el problema nacional Urtubey. ¿La tienen clara esa? Sí, bueno, vos sabés que de hace muchísimo tiempo soy una especie de asesor del gobernador, desde que se inició la vida política él. Desde que se inició dice las mismas cosas, eso es lo importante, porque... ¿Dice las mismas dice cosas? Exactamente las mismas cosas. ¿Te acordás que una vez vos me decías, sí, ¿existe el urtubeicismo? Sí, y te dije, señor. no, el urtubeicismo no existe. Porque, bueno, ahora es más claro, dice, no quiero jugar un proyecto personalista, creo que las personas no son importantes, lo importante es el peronismo. Eso es cierto porque lo ratificó ahora. Porque lo ¿no? ratifica. Cada instante dice lo mismo. Pero yendo al peronismo, vos sabés que yo charlo con muchísimos dirigentes, de todo nivel, científico, filósofo, teólogo, y vos sabés que cuando yo le pregunto qué es el peronismo, sería lo lógico, ¿no? ¿Qué es el peronismo? Y poca gente sabe responder qué es el peronismo. Porque el peronismo en su inicio fue un movimiento de masa, ¿sí? Es decir, que lo lideraba Perón, nuestros líderes fundacionales. Hasta la década del 80, cuando perdimos, ¿no es cierto?, el peronismo entendió en su conjunto de que ya no era un movimiento de masa. Y que no sea un movimiento de masa tiene una ¿En qué explicación. se transformó en esa época? Tratamos de ser un partido. En ese momento... Dejó de ser un movimiento para ser un partido. Para ser un partido. Fíjate vos que... ¿Y por qué sufrió esa metamorfosis, ese cambio? Porque el mundo caminaba hacia una democracia y los partidos son los órganos de legitimación del gobierno, ¿sí? Entonces, en ese proceso, tratamos de constituir un partido. Y llegamos al poder, ¿te acordás? Las internas Menem-Cafiero Sí, fueron las señor. últimas internas donde había una profunda vida partidaria, ¿no? A partir de esa década, la aparición de la más media, de la televisión, de los celulares, produjo una profunda transformación. No sé si te acordás, apareció el Chacho Álvarez, con otra visión, Bordón, el Felpazo, comenzó a transformarse el peronismo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy no es un partido. ¿Qué es? Claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque las PASO provocan la desarticulación de todos los partidos políticos. Pero el peronismo, ¿por qué sigue siendo importante? Porque es la identidad político-cultural más importante de nuestro país. La otra es de los radicales. ¿Te acordás de la afirmación de la Presidenta cuando dijo, bueno, si nos quieren ganar, que hagan un partido y que nos ganen? Eso no un partido Eso municipal. dijo Cristina. Eso dijo Cristina. Bueno, eso hizo Macri. Se alió a la otra identidad. Que es el radicalismo. El radicalismo no ganó. Claro, porque eso es muy bueno lo que estás diciendo vos, como para mostrar cuál es el camino de todo esto que estamos viviendo en una secuencia lógica de lo que es la política. Cambiemos es eso. Es esa sociedad partida nacida de un pequeño partido vecinalista allí en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal, aliada a la Unión Cívica Radical, el Partido Centenario, y el que da la chapa de honestidad, que es la coalición cívica de Elisa Carrió. Claro. Uno le presta a Cambiemos fundamentalmente su estructura política, que es la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, que es la otra identidad. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el medio? Digamos, yo te decía de que los partidos se desarticulan debido a que cuando vos cambias el sistema electoral, obviamente que provoca un cimbronazo al que no interprete ese proceso. ¿Me entendés? No sé si te acordás que Juan escribió muchos artículos y si vos lo seguís con atención, él ya dice hay una crisis de identidad, una crisis de eticidad y una crisis de representación.
Pero lo que pasa es que en el mundo se da esa crisis. Ahora, en la Argentina se da de diferente manera, porque cuando hay una crisis de representación y vos le pones la PASO, ya no hay interna, ya no hay vida partidaria. Todos le echamos la culpa a Santiago, ¿viste? Nosotros, Sí, es verdad. ¿no es cierto? Ajá. Pero lo que no percibimos es que soportó la crisis más profunda de identidad de nuestro partido, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, ahora cuando vos mirás no solo al PJ, mirás todos los partidos y vas a ver la crisis. Ahora que... Sí, Ahora, esa crisis se acentuó. No, se profundiza, digo yo, en los partidos más, sí, se más profundizó en los antiguos. partidos más Claro. importantes. Sí, más Claro, importantes, seguro. claro. La horizontalidad, no la horizontalidad, la transversalidad terminó por definir la crisis. Claro, si vos te fijas, además por primera vez desde el poder se acciona para dispersar al Partido Justicialista, que es la creación de la otra identidad que pretendía personalista, por eso Urtubey no está de acuerdo, Ahora, que es el kirchnerismo, ¿se entiende? Ahí está. Bueno, Ahí ahí está. quiero hacer un anclaje, porque hay dos cosas que la gente tiene que saber para poder entender el proceso político argentino, en el cual está inmerso Urtubey, como gran protagonista inclusive de eso. Yo siempre hablo a la gente de mi metanoia. La metanoia es la gran transformación de los griegos. No el cambio, sino esa transformación interna que viene de adentro hacia afuera. De hecho, mi consultora se llama Metanoia, porque yo creo en la transformación. ¿La Argentina podrá hacer una metanoia? El Partido Justicialista, definido como lo hace el Chino Sánchez, ¿podrá sufrir una metanoia, Sí, esa transformación? Si vos lo escuchás atentamente a Juan, él cuando le dicen el peronismo racional, le dicen, no, el peronismo transformador. Él está apostando a eso, a transformar. ¿Por qué? Y porque se transformó la sociedad. Bueno, pero La ¿se puede sociedad. transformar el peronismo con todos los vicios que tiene? Y- Porque y- como una identidad cultural bien definida por vos, está formada por seres humanos de carne y hueso igual que cualquiera de nosotros. Claro, Con sus yo- problemas, sus miserias, sus grandes aciertos, sus personalismos, todo lo está ahí adentro. Yo te lo analizo desde la ciencia, porque creo que las ciencias sirven para eso, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la sociedad? Una transformación enorme en todo el sistema de valores. Fíjate vos que estamos discutiendo hasta qué significa la vida. Mira si no es profunda la transformación que nos envuelve. Vos fíjate que los valores más trascendentales en nuestra civilización son el amor, la paz y la solidaridad. Sobre eso se construyó nuestra sociedad, es el paradigma de la civilización, ¿no? Claro, sí. Y eso está en crisis en el seno de la familia. Fíjate vos si no es profunda la crisis. ¿Cómo no va a estar en ¿Cómo crisis no el va a estar en partido? crisis? ¿No es cierto? Sí. Obviamente, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? De que desde el poder también, ¿no es cierto? Por primera vez el peronismo, digamos, en su conjunto, como también es cuestionada, porque Néstor Kirchner hace la transversalidad y hace primarias y después, bueno, ¿cómo haces el proceso de unidad? Eso es lo que apuesta Urtubey. Dice, vos me decís, ¿es posible hacerlo? Y hay que hacerlo democráticamente, con aquellos que tienen esa identidad. Ahora, ¿Se entiende? ¿cómo refundamos y cómo hacemos que el justicialismo comience a caminar un nuevo camino? ¿En qué sentido? Hay hombres que hoy no tienen ningún rango de credibilidad en el justicialismo y que son culpables además de la realidad nacional, porque han llevado de una u otra forma a una hecatombe que hoy vive la Argentina. Más allá del problema de Macri, que cometió errores, todo eso. Ahora, nació en el año 43 un partido verticalista, con una concepción militarista. ¿De dónde venía Perón? Era militar. Era militar. Era un milico el tipo. Y tenía una concepción verticalista, donde la voz del líder era la que bajaba línea y todo el mundo tenía que obedecer. Hoy estamos en presencia de otro tipo de liderazgo en el mundo, ya que hablamos de transformación, donde es mucho más horizontal, ya no vertical, sino horizontal, donde es posible el disenso, inclusive dentro del propio partido político. Antes no, el peronismo decía, Perón te decía tal cosa y todo el mundo bajaba línea y el que no pensaba igual era fuera del partido. Ahora no, estamos en el siglo XXI,
donde el proceso democrático nos ha vuelto democráticos, nos ha otorgado una libertad que la tenemos que saber usar correctamente. Por eso hoy los liderazgos son más que verticales, horizontales, donde se puede disentir dentro del partido político. Fíjate un caso, ya que estamos hablando de la vida hace un momento, se va a discutir el 8 de agosto en el Congreso Nacional, en el Senado, el tema de la famosa ley de interrupción voluntaria del embarazo, llamada el aborto, esto y el otro. Abrió la discusión, ¿quién? Macri. 12 años el kirchnerismo, siendo un gobierno progre, como ellos decían, la dejaron a un lado. La vino, la abrió Macri. A pesar de la iglesia y a pesar de todo el mundo, porque es una necesidad social abrir esa discusión. Ahora, él piensa de una cosa, Gabriela Michetti piensa otra, el presidente provisional del Senado piensa otra. Hay un disenso dentro de lo que es ese partido. Y no está mal que eso sea así. No está mal, no está mal. Ahora, el problema es justamente transformar en consenso eso. Naturalmente. Claro. Y ahí se cierra el Claro, proceso. ahí el proceso. ¿Qué es lo que podría llegar a ocurrir con el justicialismo, con la interna? Bueno, Claro. porque entiendo yo que la construcción de este espacio político, justicialista, peronista, que están haciendo los gobernadores, que no tiene líder, ¿sí?, que es totalmente horizontal, tiende a eso, justamente transformar el espacio y la posibilidad para los argentinos en el 2019 desde el consenso. Ahora quiero preguntarles a los dos. Yo lanzo y estamos tomando un café. ¿Es Urtubey un líder horizontal? Signo de interrogación. ¿Por qué pregunto esto? Porque vos fíjate que Urtubey varias veces lo dijo, no una, varias veces. Él dijo, yo no me meto con los legisladores. No les ordeno lo que ellos tienen que hacer en el Congreso de la Nación. Respeto su voluntad, su libre albedrío, su trabajo del legislador y sus propias convicciones. ¿Eso quiere decir que es un líder horizontal, Urtubey? Principalmente es democrático, eso es lo esencial, digamos. La democracia está dividida en tres poderes. Las que garantizan la libertad son los tres poderes. Dicen, la justicia gobierna el pasado, ¿no es cierto? El Parlamento gobierna el futuro y el Ejecutivo gobierna el presente. Ahora, algunas veces hay problemas cuando peligra la institucionalidad y bueno, todos jugamos un poquito fuera, pero que se preserve a grandes rasgos la institucionalidad. Creo que Juan siempre dijo eso, ¿no? Ahora, lo mismo si vos lo llevas al tema del peronismo y del partido, si vos te fijas, él lo que está diciendo claramente es regirse por el sistema electoral, porque tenemos un sistema electoral. Es decir, la unidad de esa identidad que tiene ideologías diferentes, ¿no es cierto? Porque el peronismo es un cuerpo conceptual más amplio que una ideología. Entonces, esa situación hace de que la unidad en el campo provincial, ¿no es cierto?, se hacen las PASO. Ahora, en el nacional se hace en segunda vuelta. Ahora, perfecto, pero nació así con esa concepción, ¿está en su plataforma política del Partido Justicialista esto? ¿O el partido en definitiva busca personajes como Moisés Sánchez para que interprete su realidad y nos la cuente a nosotros? No está en el partido, no, el partido porque nuestro... el rumbo del Partido Justicialista, una cosa era el justicialismo con Perón y Evita y otra cosa es después. Obviamente. ¿Ah? Lo mismo que... Sí, nosotros sí tenemos, Chino, algo que rige desde el 45 hasta la fecha, que es doctrinaria, la doctrina. No, eso es decir, claro. Bueno, eso, digamos, la columna eso, vertebral del bueno, eso vos lo tenés que pensamiento. poner, a mi entender, en cada uno de los dirigentes que son protagonistas, ¿sí?, de determinadas cuestiones a nivel provincial y a nivel nacional, para saber si ese es el camino del peronismo o no, y si estamos llevando una alternativa peronista para el 2019. Y en eso vuelvo a Urtubey. Si vos lo lees a Urtubey y lees doctrinariamente lo que es el justicialismo, vas a ver que es peronista. Urtubey tiene el peronismo. Ahora, ¿Es peronista obviamente, Urtubey es obviamente que después de 45 años o 70 años... Fanáticamente peronista, dice él. Él dijo así. Claro, fanáticamente. Obviamente. Lo que pasa, ¿sabes qué es? De que justamente, y además decimos nosotros... No, pero para, Chino, a ver.
¿Ustedes le creen cuando él dice soy fanáticamente peronista? Léelo. Léelo. Yo ya lo leí, ¿eh? A Urtubey hay que leerlo Yo y hay lo que leí, leer lo escuché, doctrinariamente. lo entrevisté, y hay que lo leer, sigo viendo. Y hay que leer doctrinariamente lo que es el peronismo. Te cuento lo que me pasó, rompo los lentes, después una anécdota, pero que hace al... Perdóname, antes de que comentes la al- anécdota. que tiene mucho que ver ¿Sabes con por lo qué que- estamos hablando? Y por ahí, ¿por qué no? Se lo pregunto directamente a Urtubey, por dos razones. Por la primera es, quiero ver cómo lo mira la gente a él. Una cosa es lo que te puede decir él y otra cosa es cómo lo miran a él. ¿Qué es lo que él representa? ¿Qué es lo que él representa? Yo puedo ser justicialista. Ahora, ¿represento el justicialismo? Ahí está el tema. Y doctrinariamente yo estoy seguro que sí. ¿Me entendés? El otro día veía, y también evidentemente el partido, el peronismo en sí, tuvo en estos últimos periodos de gobierno un vaivén bastante interesante para la confusión, digo, de muchos de la población, de mucha gente, de muchos ciudadanos con respecto a lo que era el peronista. Pasamos de la derecha de Menem al centro izquierda de Cristina, pasamos en el medio con algo bien de centro como puede ser en los primeros 4 años del kirchnerismo. Es decir, fuimos dando esos volantazos. Clarísimo. Y todos diciendo que el peronismo era esto, y llegamos a decir en algún momento que combatiendo al capital era de la especulación y no del otro Es que capital. la gente no Bueno, termina entendiendo filosóficamente al peronismo, que es lo que estamos intentando describir acá. Claro, ahora vamos a pero no volver, porque tengo que ir a una pausa. Esto que estoy charlando ahora ya lo charlamos en Cuo Vadis. Acordate que Cuo Vadis está en Radio 10, 101.5. Desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 me vas a escuchar. Hablamos de este tema ya. Pero ahora, acá en La Huella, en su versión periodística, está Moisés Sánchez, que es un hombre que conoce mucho de filosofía, es un hombre que interpreta adecuadamente el momento político y el escenario político. Y Luis Mendaña, que conoce el paño como pocos, porque además es vicepresidente del partido. En un instante, después de esta pausa, retorno y seguimos charlando de un tema que seguramente debería ser importante interpretar por lo menos, porque el año 2019 está muy cerquita, aunque muchos digan que todavía falta una eternidad. Por ahí te enganchaste recién, está Moisés Sánchez, que es licenciado en Economía, asesor del gobernador Urtubey, un hombre que conoce mucho el tema filosófico, interpreta esta realidad política que vivimos hoy. Está también Luis Mendaña, vicepresidente del Partido Justicialista. Estamos charlando en la noche qué es el justicialismo, cuál es la propuesta, la proyección que tendrá en el año 2019 y cómo un hombre que está anclado en el justicialismo como es Urtubey puede tal vez o no lo sé, revertir la situación que tiene hoy el partido para el año 2019 tomar una candidatura presidencial y ganarle a Macri. No es poca cosa. Alguno me dirá, pero ¿cómo no va a ganar a Macri? Tiene que ganar caminando. Si hace bien el justicialismo con un gobierno que ha cometido la multiplicidad de errores que ha cometido el gobierno de Macri, debilitado en su construcción política, le puede ganar fácilmente, ¿será? Bueno, eso, recién te comentaba algunas cosas fuera del aire, pero las vuelvo a repetir de otra manera. Sí, Te voy a señor, decir porque de me otra interesa mucho eso que me dijiste. A ver. Vos sabés que la sociedad tiene una profunda transformación. El reto es justamente si nuestra doctrina puede interpretar esa profunda transformación, que te decía, de estar desde la familia hasta el centro del poder. Te voy a poner un ejemplo. Es decir, cuando te comentaba yo de que me preguntan, pero y bueno, ¿qué van a hacer? Y yo le digo, hay que construir un país, porque hace casi 70 años, ¿no es cierto?, que no actuamos como sectores, ¿no es cierto?, pero no actuamos en función del interés primordial que es el país. Yo te voy a poner unos ejemplos. Nos introducimos, por ejemplo, en la economía, ¿no? Vos decís, ¿qué hace falta para que nuestra economía crezca? Y vas a lo básico, lo más básico, ¿sabés qué es? De que haya comercio, el intercambio, digamos. Bueno, el intercambio está sentado sobre cuestiones básicas también, que es
de que sea eficiente el sistema de transporte. ¿Cuál es el sistema de transporte más eficiente? Fluvial y marítimo. El segundo, el ferrocarril. El tercero, el automotriz. Bueno, ¿Qué hemos elegido? El ferrocarril lo destrozaron ustedes con Menem. Está bien, pero por eso te digo, hace 70 años. Claro, bueno, pero a ver, ¿Se yo entiende? estoy en una situación complicadísima, porque ya me meto en el tema económico, no quiero. Para hacer crecer la economía hay tres cas. Y no nos vamos, usted es licenciado en economía, sabemos. Inversión, primer punto. Exportaciones, segundo punto. Y consumo, tercer punto. Cuando esas tres variables entran a jugar como corresponde, crece la economía. Estamos en un momento complicadísimo, económica, social y políticamente. Por eso nos hace sospechar que por ahí el año 2019 es el año de Urtubey. Algo que se veía muy lejano. A ver, yo te voy a confesar una cosa. En el año 2007, Urtubey me dijo, yo quiero ser gobernador de la provincia de Salta. Pocos le creyeron a Urtubey, entre esos yo. ¿Qué hizo Urtubey? Salió, formó un frente, puso un cartel, me ofrezco de candidato. Ninguno de los partidos políticos tenía un candidato firme, fuerte, y sobre todo que haya tenido la voluntad inquebrantable de ser candidato. Eso le puso el sello a Urtubey de que el tipo estaba promocionándose para que todos esos partidos huérfanos, sin candidato, lo postulen a él. Y le ganó nada menos que al oficialismo de su partido y se transformó en gobernador de la provincia de Salta. Esta del 2019 puede llegar a ser el año de Urtubey. ¿Cómo lo ven ustedes dos que están en Buenos Aires, que escuchan no solamente la realidad de Salta? Tiene algo que es fundamental y que recién lo dijiste vos. Así como en el 2007 tuvo la voluntad, ¿sí? La decisión. Hoy la tiene. Y eso es importantísimo en la construcción, como decía el chino, de un nuevo país. Dirigente joven, capacitado, formando parte de un espacio dentro del Partido Justicialista de gobernadores jóvenes, que administran, que conocen, que entienden, y mirá, parece un eslogan, pero que miran al futuro, no miran al pasado, que miran al presente con preocupación. Bueno, se va armando un espacio en donde nosotros entendemos que va a ser muy atractivo en el 2019 para la sociedad argentina. Cuando dice Urtubey, no miro el pasado, no discuto el pasado, discuto el futuro. Por eso no me interesa el kirchnerismo. Claro, vos sabés que porque se supone que, claro, porque se supone que ya dio todo lo posible y además perdió 3 veces, entonces uno dice, y hay que mirar para adelante. Vos sabés que estas cosas, con muchos dirigentes, yo le comento, le digo, che, ¿qué van a hacer en Salta, por ejemplo? Le digo, no hay un solo, y me dicen, che, no emerge un dirigente, y yo le digo, no hay un solo dirigente que diga lo que dice Juan para la Nación, porque vos, ¿qué querés para Salta? ¿Uno mejor que Urtubey o no? Totalmente. ¿No es cierto? Y bueno, eso sería lo lógico. Lo lógico en sería una política sustentable. ¿Qué quiere decir eso? Que el dirigente que venga sea mejor que el que se va. Obvio. Bueno, pero eso no lo dejó Urtubey. Por ejemplo, vamos a un caso específico como para que la gente lo pueda entender. Las elecciones del año pasado. Urtubey probó a todos sus ministros, ninguno midía para ser diputado. Porque hay que tener voluntad, Jorge. Lo primero en no política tenía es tener Los ministros voluntad. no tenían voluntad. Pero voluntad es más que el querer ser. Si no, voluntad es un cúmulo de situaciones que vos tenés que ir provocando a través de tu figura, a través de un proyecto, a través de una realidad, a través de la necesidad de cambiar la realidad y de querer cambiar la realidad para bien. Bueno, nosotros, es verdad lo que vos decís, adolecemos en el espacio, ¿sí?, de gente voluntariosa, ¿sí?, que acompaña, pero que no pone la cara. Vos sabés, Jorge, que siempre digo yo, desde la tragedia... Yo entiendo, perdón, Chino, me parece bárbaro lo que está diciendo Luis Mendaña, ¿no? Y nosotros necesitamos dirigentes, ¿sí?, que se comprometan en la solución de los problemas. Sí, señora. Yo, siempre le comento yo a algunos compañeros, le digo, desde la tragedia griega, ¿no?, ama el que puede, no el que quiere. ¿No? Hay Eso es poder, verdad. digamos, ¿no? Eso es verdad. Claro, Sí. porque
Si sería yo, y la verdad que me gustaría ser presidente de la nación, ¿para qué va a ser gobernador, no? Pero si uno lo analiza a Urtubey, y vos lo ves, a mí siempre me preguntan y le digo yo, para mí es totalmente racional. Cuando él fue gobernador, una reunión de intendentes me dice, pues el chino decía que iba a ser gobernador, ahora que dicen que vos sos presidente, que querés ser presidente. Le digo la verdad que yo nunca trabajé para que sea gobernador, yo trabajé para que sea presidente, porque su estrategia desde muy joven es ser presidente. Bueno, pero no me van a decir que la misma historia de Olmedo, por ejemplo. No. Olmedo no llegó a ser senador y ya quiere ser presidente de la nación. Sí, pero los sujetos de la historia son los gobernadores cuando el poder nacional cae. Es decir, eso es lo que te quiero decir. Sí. Tiene un sentido el ser gobernador, ¿me entendés? Y entonces, cuando a mí me preguntan, le digo yo, y la verdad que para mí es totalmente racional que llegue. Ahora yo les ¿Con hago quién una está? pregunta. Con los gobernadores. Sí. ¿No? Sí. ¿Con quién más se junta? Con los senadores. ¿Con quién más? Con un frente que ha hecho los diputados. Es decir, su camino, uno lo ve aparecer, no es pura casualidad, digamos. Vos me preguntabas, ¿a vos qué te parece? ¿Va a hacer? ¿Está convencido? Y sí, y dice, hay que construir un espacio. Y cuando vos me preguntás, y le preguntan a él, y si, qué sé yo, la baño, el otro dice, hay que construir el espacio. Y después, ¿cómo se va a resolver? Y hay que ganarle a todos, dice. Y ese es democrático, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? Es decir, vos me preguntabas, ¿es peronista? Ahora yo no es quiero que me peronista? ayudes ¿Es a el peronismo? interpretar esto, que los dos se pongan en la pregunta y ver si podemos construir entre los tres una respuesta. Recién delineábamos el perfil de Urtubey, tipo gobernador de Salta en 3 periodos, diputado. Me acuerdo cuando Urtubey integró, por ejemplo, el famoso cuarteto ese, cuando estaba en la Cámara de Diputados, ¿se acuerdan que era Sí. que comandaban el bloque Sí, en ese momento sí, sí. importantísimo del Partido Justicialista, un momento aciago también del país, la famosa crisis del 2001, escritor de libros, abogado, para mí un político moderno y de avanzada. Ahora, no sé si eso es suficiente dentro de un orden meritocrático, después de haber gobernado Salta, para ser presidente de la nación. ¿Cómo lo ven? Yo te lo voy a decir simplemente porque lo repito desde que él era muy joven. Le sabía decir también a él. Él tiene el formato de la etapa. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Vos me decís, hay una transformación enorme. Vos lo mirás, es distinto. ¿No es cierto? Vos decís, ¿En este tiempo se transformó? no, desde... por ejemplo, yo te voy a comentar cosas, digamos, para que le prestemos atención, ¿no? Él estaba solo, estábamos con Romero, digamos, y de repente dijo, no, ya está. Ya está Romero, y se largó solo casi, digamos, ¿no? Y ganó. ¿Por qué? Y porque desde joven decía, ¿no es cierto?, la gobernación es esencial para llegar a la presidencia. O sea, ¿Sí? primero era el peldaño anterior a ser presidente de la nación. Claro. Y cada vez, nosotros íbamos a pelear en el 2011, en acuerdo con Néstor Kirchner. En una interna íbamos a dirimir. Y bueno, eso sucedió que se murió Néstor Kirchner y bueno, pasó, quedamos más peleados, digamos, con Cristina, ¿no es cierto? Claro. Pero te lo comento más sencillamente. Cuando él fue diputado al otro día de ser diputado provincial, comenzó a escribir para decirle a los salteños que él quería ser diputado nacional. Al otro día. Y al otro día que fue diputado nacional, bueno, nos trasladamos un conjunto de compañeros a trabajar con los diferentes figuras o establishment nacionales. Bueno, está bien. Digamos. O sea, vos me estás hablando de los sueños de Urtubey, de los logros de Urtubey. Ahora yo quiero saber... Del formato. Del formato. Ahora, ¿qué me deja a mí como salteño el tema? Fue esta la decisión de Urtubey, que fue el gobernador, ¿nos transformó a nosotros? No, bueno, yo creo que sí. ¿Te das cuenta? Eso es lo importante para nosotros, Claro. para el que me está viendo. Claro. Dice, che, me sirvió los 12 años de Urtubey. No era solamente un sueño caprichoso, ambicioso, personalista de alguien, sino Claro. que ese sueño ambicioso, personalista, transformador, nos dejó otra provincia. Nos dejó una provincia vivible, nos dejó una provincia ordenada, previsible, divino. ¿Se cumplió eso? Yo creo que muchas cosas. Uno, para decirlo más simplemente, ¿cuál es el legado de Urtubey?
¿no? ¿Cuál es el legado? El legado. ¿Tiene legado Nosotros, transversal? pero claro, lógicamente, y esencialmente en el tema político. Vi hoy que le preguntaban a él y decía temas de economía. Si vos te acordás, el anterior gobernador, Juan Carlos Romero, puso todo el acento en la capital, ¿no es cierto? Y trató de hacer un sistema de inversión. Me acuerdo yo que Juan Carlos Pessoa le había hecho un trabajo para decirle cuánto había que invertir para que Salta se desarrolle. Cuando llegó Juan, puso el acento muchísimo en la cuestión política. Es decir, yo no creo, milito desde hace más o menos 50 años, no siempre en Salta, pero nunca como hoy, ¿no es cierto? Nos sentamos liberales, Partido Renovador, qué sé yo, y todos tienen un lugar en la vida política de Salta, ¿no? Y uno dice, che, pero no aparece un dirigente. Sí, no aparece un líder tradicional. Exacto. Va a aparecer seguramente, pero es un legado enorme Pero hay dirigentes que en no toda le la tengas provincia. que ir a preguntar. Hoy ustedes ven eso. Claro, Sí, pero de diferentes partidos es políticos. el problema justamente, Y si ¿no? no te lo cuento yo desde el PJ. Pero en el Nosotros PJ, ¿qué tienen antes que llegue Urtubey al gobierno teníamos 42 diputados del PJ, teníamos hasta quórum propio, teníamos poder de decisión propia, y hoy se ha avanzado tanto en la democratización, en la representatividad, que todos tienen que acordar en la Cámara de Diputados, todos acuerdan en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en cada uno de los consejos deliberantes, muy a pesar de que quizás yo deba estar en contra de esta situación porque mi partido ha sido el más perjudicial a tal punto que hoy tenemos un diputado y un concejal en la capital, en el mayor distrito. Sin embargo, como dice el Chino, se ha avanzado muchísimo. Ahora, la dirigencia tiene que abrir la cabeza y no achicar esta situación, sino poder dar más protagonismo, ¿sí?, para que se siga democratizando la Yo creo que representatividad. seriamente, ¿no? No podemos decir ya que la Salta tradicional sigue vigente. Creo que la Salta tradicional pasó al olvido, ¿no? Creo que, es decir, O sea, el conservadurismo de Salta se quedó. desapareció. Antonio Sola, o Solá, no sé cómo se llama el nuevo asesor que tiene Urtubey, Sí. español, ¿lo conoce bien a Urtubey y Urtubey lo conoce bien a él? ¿Es suficiente Sola como para transformar la realidad política del propio Urtubey? ¿Por qué? Hay una encuesta que tiene menos de 10 días, 8 días. Tiene el 4% de intención a voto Urtubey, igual que Del Caño. Del Caño es un insignificante de la política, digamos. El partido Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño. Y está igual que Urtubey, 4%. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo toman ustedes? Yo suelo decir esto porque como estudié economía desde la década del 60, yo sé lo que son, digamos, las encuestas, que en definitiva es el control social, para decirlo de alguna manera, del futuro, de la esperanza, digamos. Generalmente la economía depende de la expectativa. Bueno, las encuestas son ese mecanismo, digamos. Hay el más grande encuestador dice, hay 3 tipos de mentiras, dice. Dice la mentira total, la mentira piadosa y las encuestas, ¿no? Sí, es verdad. Nunca agarraron una, por lo menos en las últimas. Pero ¿no? claro, entonces, Claro. Para eso sirven las ciencias en principio. Pero la sociometría es nada más que un sistema de medición. Yo lo que te digo es que el peronismo es una identidad enorme. Y bueno, nosotros vamos a ir a pelear eso, ¿no? La identidad, digamos, de ese peronismo. Y el peronismo, además, es un gran sujeto de la historia, ¿sí? Es decir, por eso te decía de que el peronismo, no como partido ya, sino como identidad, ¿no es cierto? Y bueno, esa es nuestra idea. Vamos a ir a pelear porque el peronismo es... Bárbaro. Bueno, vamos y a yo- ir a Me tengo pelear. que ir a una vamos. pausa, muchachos. Pero le dejo picando una pregunta, así la va masticando en la pausa. Urtubey hizo un frente acá. A mí me dijeron siempre, el día que se vaya Urtubey se termina el frente, porque nadie va a poder liderarlo. No hay otro Urtubey que sea capaz de liderar el frente que lo llevó al gobierno y que lo ayudó a gobernar en estos 12 años. Frente para la Victoria, todo el mundo lo conoce, lo votaron,
fue una máquina de ganar elecciones también, ¿no? Ahora, eso es lo que quiere hacer Urtubey a nivel nacional cuando afirma y dice: yo quiero hacer una cosa mucho más, una construcción política mucho más amplia que el peronismo. Quiero que vengan partidos, inclusive hasta los propios radicales, que están por ahí, no sé si en la antípoda del pensamiento, pero sí eran los tradicionales rivales del peronismo, si nos sometemos al estudio de la historia. ¿Se podrá hacer eso a nivel nacional? Es la pregunta. La pausa y vuelvo. Luis Mendaña, charlando en una noche excepcional para entender, para interpretar, para bajar a la realidad y para formatear en modo realidad esto que es el panorama político, que hoy, en definitiva, es incomprensible si no contamos con la presencia de personas lúcidas que nos ayuden a entender esa realidad. Había quedado picando una pregunta, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cuál? Repítemela. Urtubey hizo un frente acá, en Salta. ¿Puede repetirlo a nivel nacional con el mismo éxito que tuvo aquí en Salta, que lo ayudó a ganar elecciones, que lo ayudó a gobernar? Él quiere hacer una construcción más amplia que el propio peronismo, invitando inclusive a los radicales. Yo te voy a decir en 3 pasos, bien concreto, digamos. Nuestra política, la política del compañero Urtubey, que te repetía yo, es la transformación que tenemos que hacer en este país es importantísimo. Es decir, tenemos que transformar en todos los órdenes. Para transformar en todos los órdenes se necesita entre el 60 y el 65% de consenso. Nuestra estrategia es esa. Tenemos que lograr un 60-65% en segunda vuelta, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de que no ganamos, no ganan ustedes. No sé, porque en una de esas podemos ganar en primera vuelta, pero se necesita sacar en segunda vuelta el 65% de los votos, porque la transformación que necesitamos es profunda. Si vos lo mirás en Salta, ¿no es cierto?, esto lo charlaba yo con muchos compañeros, si Urtubey sería candidato a senador, yo creo que no gana. Bueno, ahora ahí me detengo un minuto y le pregunto a los dos esto. Urtubey dijo el otro día: no voy a tener ninguna candidatura que no sea a presidente de la Nación. O sea que él solo se cerró las puertas a una candidatura a senador, a diputado nacional, a lo que fuese. Sigo en la por segunda, Salta, sí, dijo, sí. ¿no? Por Segundo, Salta. En la segunda senador afirmación, por Salta. la segunda afirmación. Sí. Creo que él como candidato a presidente va a estar entre el 60 y el 65% de los votos en Salta, ¿sí? Yo recorro el país y hay más consenso afuera que adentro de esta provincia, pero creo que él, de candidato a presidente, va a estar en el 60-65%. Ahora, para ser candidato a presidente, ustedes lo saben mejor que yo, se necesita la decisión, la voluntad de serlo, primer tema. Segundo, formar un buen frente. Esa es la construcción que se está haciendo. Que la construcción. Tercero, que el gobierno que está comete errores, también lo comete. Y cuarto, plata. ¿Tienen la cuarta? Plata. Desde muy chico, Sí. desde muy chico a mí me enseñaron ¿Qué? de que cuando la política es correcta, Sí. los recursos aparecen. ¿Me lo puedes repetir? Me encanta la frase. A ver. Cuando la política es correcta, cuando uno se dirige sus intereses al país, el país responde. ¿Sabes por qué pregunto eso? Además, porque vieron el lío en que está metido ahora Cambiemos con el tema de los fondos partidarios, donde aportaron un montón de personas truchas y qué sé yo, ¿viste? Está metida Vidal, está metida... Claro, es que en nuestro sistema, en realidad, lo voy a decirlo brutalmente, nuestro sistema político es corrupto desde el inicio, justamente porque no tiene financiación. Si no hay vida partidaria, imagínate, ¿no es cierto? Es decir, que no hay vida dirigencial. Bueno, pero vuelvo a repetir la frase, la cuestión no es de plata, sino es los recursos necesarios para llegar a la presidencia, que son variados, que sí se necesita cierta cantidad de dinero, y es el mismo tema que de la economía, ¿no? La economía, vos sabés que todos dicen las restricciones del dólar y bueno, todas esas cosas. Cuando no hay un Estado, ¿no es cierto?, que tiene capacidad, su sistema financiero no es fuerte, su sistema de comercialización no es fuerte y su sistema impositivo no es fuerte, no ocurre ninguna de las 3 cosas que vos decías que son necesarias para el crecimiento. De la economía. Ahora,
Perón decía, mi heredero es el pueblo, no dejó nunca un heredero Perón. Pareciera ser que es la misma suerte de Urtubey, no tiene ningún heredero, no quiero herederos. ¿No hay herederos? Los herederos nunca fueron Vos triunfadores en esta provincia. ¿Sabés qué, Jorge? Es lo mejor que puede hacer para un montón de dirigentes que quieren Vos sabés, y tienen Jorge, voluntad de ser que yo gobernadores. les digo a los compañeros, Sí. ¿por qué no hacen lo que... Juan no dice esto desde ahora, los dice desde el primer día. ¿Qué cosa? De que cuando él se vaya, ¿no es cierto?, los salteños tendrán que elegir quién los gobierne, No, el mejor. en eso yo lo ¿Es aplaudo. coherente? No. ¿Sabes por qué? Porque yo veo un dirigente viejo, antiguo en su forma de pensar. Pues vos te puedes tener la edad biológica Claro, que tengas, pero lo importante es el chip que tenés incorporado adentro. Duhalde se lo dijo, te lo dijo a vos. Yo lo puse a Kirchner y ahora quiero sacarlo cuando fue presidente. Era candidato a presidente. Ahora volví a decir, ahora quiero ponerlo a Labaña. O sea, él pone y saca. Se cree el dueño del país. Sí, bueno. Algo que no está en el lenguaje de Urtubey. Claro, no está. ¿Te das cuenta? Pero el Por eso problema- lo pongo en claro, contraposición. Pero vos sabés que lo curioso es que no está en el lenguaje de Juan, y yo siempre cuando me entrevistan le digo yo, parece que hay una transformación cultural enorme y nosotros extrañamos la anterior cultura, ¿no? Y porque Porque todavía no queremos nos que hemos Juan lo transformado. ponga, ¿me entendés? Decimos, no, pero bueno, el gobernador tiene que Claro. poner, tiene que decir... Pero de todas partes, incluyendo el propio periodismo, que Claro, sugiere eso. claro. ¿Y a quién va a dejar? ¿Y cómo va a dejar? ¿Y qué va a hacer? ¿Te das cuenta? Sí, de lo que digo? llegará el momento, dicen que tendrá que el gobernador... Ahora eso decir yo quién es. aplaudo. Por eso digo que estas salidas que tiene Urtubey son realmente de un líder del siglo XXI, con otra mirada y con un anclaje de la realidad muy distinta a lo que el propio peronismo ha venido planteando hasta ahora. Si Urtubey llega a salir por el peronismo, tendrá que ir a una interna, me imagino, no sé cómo será, sería la única vez que el peronismo, después de Perón, estaría plantando un líder del siglo XXI. Así es. Me parece a mí, Así es, por ahí me así es. equivoco. Esa es la idea, digamos. ¿No? La idea es justamente esa. Y vos sabés que los compañeros salteños principalmente no comprenden, son los que más les cuesta ese proceso por la cercanía de él. ¿No? Es decir, ¿Qué es lo que acá, no comprenden? de que él tiene un formato y de que no va a decidir quién es. ¿Me entendés? Bueno, pero por ahí Sí, es la y parte interesada, ¿no? y el esfuerzo que hacemos algunos para que entiendan la construcción nacional también. Porque, No, la porque también construcción trae- nacional sí. sobrevuela la grieta. La idea es decirle al ciudadano argentino que hay una opción mejor que lo que se vivió y que lo que se está viviendo. Eso invita a que hay diferencia. Ahora, más allá de los herederos y no, Urtubey, como cualquiera de nosotros, tiene su corazoncito, ¿no? ¿Alguien conoce lo que en ese corazoncito político anida para Salta? ¿Hay algún nombrecito que aparezca ahí? Mirá, Javier David, Cosi, yo te lo digo con Olmedo, sinceridad, porque siempre Sáenz. el compromiso que vos me decías Ajá. es hablar en profundidad. Bueno, vos sabés que yo lo conozco desde el principio. Sí. Si vos recordás su carrera política, va a ver que él, en toda su carrera política, le fue muy costoso porque fue dejando las personas, los personajes más cercanos a él, ¿no? Sí, porque todos éramos el padre de Juan, ¿no? Yo era el padre, el primer padre, digamos, ¿no es cierto? Después era Juan Carlos, después era Walter, después era Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Y no tiene hijos, es decir. O sea, no en tiene esto, padres ni tampoco tiene hijos. claro, político, digo, ¿no? Político, estamos hablando de Político. eso, claro, de política. Yo siempre digo, yo ¿O casi- es un desnaturalizado, Urtubey? Porque para eso No, desconoce a los no, padres. no. Yo podría, yo creo que tengo autoridad para decirle, no, che, me jodió, ¿no? Pero creo que no es así, ¿no? Creo que no es así. Creo justamente el proceso. Vos sabés que los compañeros me dicen, che, pero ¿por qué no te propones vos? Y les digo, porque es cultural, pues ¿cómo lo voy a yo justamente, No, que lo naturalmente, entiendo, claro. tener que decir, che, poneme a mí? Ahora, ¿Me entendés? Es más una allá de cosa- esto, tengo 10 segundos. Salimos del contexto Urtubey.
¿Ven a alguien para el 2019 en la gobernación ustedes? Yo siempre. ¿Quién? Bueno, creo que hay varios, pero yo sí, esto, siempre. Siempre creo que los pueblos tienen. Yo digo lo siguiente, Unidad Ciudadana va a estar el Oso Leal. Cambiemos, lo va a tener a Gustavo Sáenz. Y nosotros tenemos la responsabilidad de entre Miguel Issa, Cosiner, posiblemente Yarade, posiblemente Javier David, ¿Se habla de Yarade algún otro u otra, ¿sí? Debemos ver la manera de que este espacio tenga una opción para el 19 para la provincia de Salta. Yo creo que, puede pasar. te digo, creo que hay varios que tienen muchas posibilidades, tienen muchas limitaciones y al mismo tiempo tienen muchas posibilidades. Creo que cada uno en su espectro tiene posibilidades. Creo que Fernando Yarade tiene muchas posibilidades, ¿no es cierto? No sé si tendrá la voluntad, pero creo que tiene todas las posibilidades de él. Y por ahí es el que más conoce. Claro, ¿no? Salta también, ¿no? Creo que Pablo ocupa un lugar importante en la nación, Sí, Pablo, y creo que puede hacer. Ahora, yo lo que te veo, sinceramente, si yo te tengo que decir, ninguno tiene una estrategia ni de posicionamiento todavía. No tiene, es decir, es como si no supieran con la, es decir, No conocen el timing de la política tampoco. Un libro de Eric Fromm dice Miedo a la libertad. Todavía están esperando que Juan los decida, ¿no? Sí. Los sorprende y le diga, che, vos. Claro. Y creo que eso no va a suceder. Yo lo que Pero te puedo por ahí decir- quieren el aparato, la ayuda del Claro, aparato. Y claro. Bueno, seguramente. Pero creo que sí, hay grandes actores importantísimos en nuestro espacio y creo que además está para que emerja un nuevo líder y creo que es responsabilidad del conjunto. Es esta, ¿eh? El Es 2019, esta, es esta, no hay otra. Porque ¿eh? Juan se va, deja de ser el líder que va a gobernar Salta, ¿no es cierto? Yo siempre jodía esto, che, ¿por qué quieren posicionar, por qué quieren ser líderes si ya tenemos uno? Pero ahora se va. Se va. Nuestro líder se va. Creo que es un error decir, no decir todas las posibilidades que ocurrieran en Salta. Todavía ninguno, es como si la dirigencia política no comprendiera todo lo que podríamos hacer, Totalmente. ¿no es cierto?, con Juan Presidente. Te digo dos Pero cosas. no tengo más tiempo. 2019 es la fecha, ¿eh? Si te tenés que jugar, jugate. Y manejar el timing político. Como dice Moisés Sánchez, todavía no tienen idea cómo hacerlo. Gracias por estar acá conmigo en la noche. ¿eh? Gracias a vos. Y espero que vos hayas entendido juntamente a mí bajar a tierra con esto que acabamos de escuchar. Hasta la próxima semana.